Y luego vamos a con lo que vendría a ser mecanismo de acción de los antiinfecciosos. Nos quedamos la semana pasada en lo que era el metabolismo. ¿Qué factores modifican el metabolismo de los fármacos? Uno de los factores es la edad. Los niños y las personas adultas mayores, es decir, los ancianos, tienen su actividad metabólica disminuida comparada con una persona joven. ¿Esto se debe a qué? A que no tienen los mismos sistemas de metabolización o que sus sistemas de metabolización están disminuidos por la edad. En este caso tenemos un ejemplo. Sí, por favor, activen las cámaras. Activen sus cámaras, por favor, chicos. Me disculpe la demora, buenas tardes. Buenas tardes, Yamir. Les estaba diciendo que en este caso tenemos un ejemplo, por decir, el Kernicterus en los recién nacidos. Esto se debe a que no hay la suficiente glucoronización de la bilirrubina, por eso es que los niños tienen Kernicterus al recién nacer, no pueden glucoronizar la bilirrubina y por lo tanto se ponen amarillitos esos niños. ¿Qué otros factores alteran el metabolismo hepático? Las patologías hepáticas pueden alterar el metabolismo. Factores genéticos. Hay tipos de población que tienen mayor enzimas metabolizadoras y por lo tanto pueden ser metabolizadores más lentos o metabolizadores más rápidos. La dieta. Una dieta hiperproteica aumenta un metabolismo oxidativo de algunos fármacos. El hábito de fumar, los fumadores continuos, metabolizan más rápido los fármacos. Sabemos que para metabolizar los fármacos tenemos un complejo enzimático que es el citocromo P450. Dentro de este complejo citocromal tenemos varias isoenzimas. En esta diapositiva podemos ver las principales isoenzimas que tenemos, por ejemplo, la CYP1A2. ¿Cuáles son los medicamentos que se metabolizan con esta 1A2? Tenemos el paracetamol, la cafeína, la clozapina, la aminotriptilina y la teofilina. Pero también conocemos que hay fármacos que inhiben a esta isoenzima o que la inducen. Cuando digo inhiben, ¿qué pasa con el fármaco sustrato? Quiere decir que se va a metabolizar más lento y por lo tanto va a estar mayor tiempo en sangre el sustrato, mientras que el inductor va a acelerar el metabolismo del sustrato y por tanto nuestro fármaco inicial va a metabolizarse más rápido y va a estar menos tiempo en sangre. Por ejemplo, si yo mezclo paracetamol con ciprofloxacino, que es un inhibidor de la isoenzima, ¿qué pasa? Nuestro paracetamol, que debería estar 8 horas en sangre, se va a demorar más tiempo en metabolizarse. Entonces puede ser que en vez de estar las 8 horas, va a llegar a estar 12 horas en sangre. Pero si en cambio yo mezclo el paracetamol con rifampicina, no va a estar las 8 horas que debería estar en sangre, sino va a estar, digamos, 5 horas, porque es un inductor la rifampicina. ¿Me entendieron el concepto de los inhibidores e inductores enzimáticos?
Parece que lo entendieron. Entonces, si yo pregunto en el examen, todos saben. Me hice una pregunta. A ver, ¿Es igual cuando PROVE administramos rifampicina, vendría a ser inductor paracetamol? no. No es que tú usas uno por otro. La rifampicina Ajá, es un inductor para el paracetamol, no el paracetamol es un inductor para la rifampicina. En este caso, bien. el orden de los factores sí altera el producto. A ver, Miss, una ¿puede vez, volver a explicarnos? una vez más ya. Voy a agarrar otro sustrato, otro isoenzima, perdón. La CYP3A4 es una isoenzima que va a metabolizar a la miodarona, al alprazolam, a la cisaprida, a la ciclosporina, entre otros. Y su inhibidor vendría a ser la claritromicina, por ejemplo, y su inductor, la carbamazepina. Al decir inhibidor, quiere decir que va a demorar más el tránsito de los medicamentos sustratos, o sea, los que va a metabolizar. Y al decir inductor, que lo va a metabolizar más rápido, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo con ese concepto? Miss, no Sí, lo Miss. escuché bien, por favor, repita. A ver, un inductor va a acelerar el proceso metabólico del sustrato, del que es inductor de la isoenzima. Y un inhibidor, ¿qué va a hacer? Lo va a retrasar el proceso. Por ejemplo, para el sustrato CYP3A4, este sustrato CYP3A4 es una isoenzima que va a metabolizar al alprazolam, por ejemplo. Y la carbamazepina es inductora de este sustrato enzimático CYP3A4. O sea, si yo mezclo el alprazolam, por ejemplo, con la carbamazepina, ¿qué va a pasar? Que el alprazolam va a hacer mucho más rápido su metabolismo. En caso de electromicina, veo de sustrato inhibidor. No entiendo tu pregunta, Julber. ¿Lo ves de electromicina, veo de sustrato inhibidor? No le. O sea, la eritromicina, ¿qué es? Ah, ya te entendí, ya. La eritromicina es un sustrato. Entonces, si damos eritromicina, por ejemplo, en tabletas, y damos eritromicina en suspensión, la segunda eritromicina que damos va a actuar como un inhibidor y va a enlentecer el metabolismo de la primera eritromicina que estamos dando. Ahora sí me comprendieron el concepto. Chicos. Chicos. A ver, vamos a poner otro ejemplo para que me lo entiendan bien. ¿Dónde está mi pizarra? Mi pizarra. A ver. Tengo el alprazolam, por ejemplo. Este alprazolam, ¿qué lo va a metabolizar? Ya sabemos que las isoenzimas del complejo CYP, pero ¿qué isoenzimas específicamente son las CYP3A4?
Y si por una casualidad yo estoy tomando eritromicina, o puedo también tomar carbamazepina. Si yo tomo eritromicina, ¿qué va a pasar? La eritromicina va a actuar como un inhibidor enzimático. Entonces, va a inhibir a este citocromo 4. ¿Y qué va a pasar con esto? Va a enlentecer el metabolismo del alprazolam. Es decir, que vamos a tener alprazolam en sangre más tiempo. Mientras que si yo como con carbamazepina, que es un inductor, ¿qué va a pasar? Como va a inducir a esta enzima, se va a metabolizar más rápido al alprazolam. Como quien dice, los inductores son unos aceleradores del metabolismo y los inhibidores son los frenos del metabolismo. Ahora sí, ¿me entendieron mejor el concepto? Sí, Miss. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos me comprendieron el concepto? Perfecto. Entonces regresemos a la diapositiva. ¿Cómo vamos a eliminar estos fármacos? A través de la excreción. Puede ser que vamos a eliminar el fármaco como tal o como metabolito. Nuestro principal medio de eliminación es el riñón, pero también puede ser por los pulmones, el aparato digestivo o los líquidos biológicos. ¿Qué líquidos biológicos tenemos? Líquidos biliares o leche o saliva, que son vías alternas. Cuando utilizamos los riñones, es decir, la vía renal, se utiliza principalmente para fármacos hidrosolubles. Todos los demás se utilizan principalmente para fármacos liposolubles. Esto quiere decir que no son exclusivos, o sea, para renal el 99% se van por los hidrosolubles, pero hay un 1% que puede llevar liposoluble. No es que sea única y exclusivamente hidrosoluble. Puede ser que un 1% caiga en el renal y puede ser. Pero la gran mayoría son hidrosolubles los que se van a eliminar por vía renal. Por la vía renal van a pasar por todo el circuito renal, obviamente. Va a haber una filtración glomerular, una reabsorción tubular pasiva y una secreción tubular activa. ¿Dónde es donde más, en qué parte del complejo renal es donde más se va a secretar, se va a eliminar los fármacos? En el túbulo contorneado proximal es donde más se va a eliminar fármacos. Ahora, ¿qué factores van a modificar esta excreción renal? Si tenemos un paciente con insuficiencia renal que no puede miccionar, ¿podrá eliminar fármacos por esa vía? ¿Qué piensa? No. No. Entonces, una insuficiencia renal puede modificar la excreción renal, definitivamente. Y si tenemos una insuficiencia cardíaca, no bombeamos la cantidad suficiente de sangre hacia el riñón para que trabaje adecuadamente, ¿filtraremos bien ese medicamento? ¿Lo eliminaremos bien? No, Miss. No, ni hablar. Es otro factor que modifica. Y los ancianitos, ¿cómo es su filtración renal?
¿Igual que en un adulto o menos que en un adulto, que una persona joven? Es diferente a un adulto, Miss. Es deficiente en una persona que es anciana. ¿Ya quién me contestó eso de que es deficiente? Daniela Chara. Daniela Chara, perfecto. Todos estos factores van a afectar a la eliminación renal. Esto hay que tenerlo presente porque si tenemos un fármaco que se va a excretar exclusivamente por vía renal, por ejemplo, las cefalosporinas, que se excretan mayoritariamente por vía renal, y tenemos un paciente con insuficiencia renal, ¿debemos disminuir la dosis o no debemos disminuir la dosis que le vamos a dar a nuestro paciente? ¿Qué piensan? Nadie piensa, entonces lo dejamos de tarea. ¿Qué les parece? Miss, ¿podría repetir su pregunta? No escuché muy bien. Ya. Por la filtración renal, por excreción renal, vamos a eliminar cefalosporinas. Entonces, tengo un paciente que tiene problemas de insuficiencia renal. ¿Debo disminuir su dosis de cefalosporinas o no le debo disminuir la dosis de cefalosporinas? ¿Qué opinan? Aquí Catherine Zavala me dice que sí se deben modificar. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? Sí se debe modificar, porque si no va a haber una intoxicación por cefalosporinas. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia renal, definitivamente tenemos que modificar la dosis. ¿Es la misma dosis que se da para un ancianito? No, Miss. Varían de acuerdo a la edad también, Miss. Definitivamente. No podemos dar lo mismo porque tenemos que tener consideración con la filtración, con la eliminación, si no vamos a tener un exceso de fármaco y puede haber una intoxicación. ¿Qué otra vía tenemos? La segunda en importancia para excreción, la vía biliar. Para eso se utiliza más que todo para fármacos lipofílicos, es decir, fármacos de tipo grasoso, de tipo oleoso, principalmente penicilinas. Se utiliza también para fármacos de elevado peso molecular. Para utilizar esta excreción biliar se necesita un transporte activo. No es como la filtración renal, que era un transporte pasivo, ¿no? Acá no, necesitamos un transportador que lo lleve directamente a la vía biliar para eliminar. Otra de las vías que tenemos es a través de la leche materna. Eliminación por glándulas mamarias. Acá se eliminan principalmente fármacos liposolubles y fármacos de tipo básico. Principalmente, no quiero decir que sean los únicos, por ejemplo. La fenitoína, por ejemplo, ¿qué es? ¿Un fármaco ácido o un fármaco básico? Fenitoína sódica. Básico, Miss, porque es una sal. Básico, es una sal, definitivamente, Daniel, es una sal. ¿Y para qué utilizamos la fenitoína? Crisis epiléptica. Crisis epiléptica, Yulber, perfecto. ¿Cuál es el problema de la excreción por glándulas mamarias, por la leche? ¿Cuándo sale leche en las mujeres?
Cuando se han convertido en madres, Miss. ¿Y Lactancia. es un peligro para los bebés que salga el fármaco por ahí? Claro, Miss. Definitivamente, porque como puede pasar nada, también puede ser un problema grave. Por ejemplo, en el caso del cloranfenicol, que es un antibiótico bastante usado en nuestro medio, ¿qué le puede ocasionar a este niño? Una supresión de la médula ósea. ¿Para qué nos sirve la médula ósea? Para poder movernos, Miss. ¿Y qué más? ¿Qué fabrica la médula ósea? Ahí se fabrican los glóbulos rojos, Miss. Creo que hay la raíz de donde salen los glóbulos rojos. Exacto. ¿Y si no tenemos glóbulos rojos? Si un bebé no tiene glóbulos rojos, ¿qué pasa? Bueno, si es grave, pues ya le produce lo que es la leucemia, pues, ¿no, Miss? Es grave, es un problema grave. Entonces, es importante conocer qué medicamentos no deben darse cuando está lactando, cuando está una madre dando de lactar. El cloranfenicol es un medicamento definitivamente que no debe darse. La tetraciclina va a pigmentar los dientes del bebé cuando salgan. La fenitoína, las sulfamidas, el yodo, todos estos son importantes que no hay que darle al bebé. Hay medicamentos que no son tan importantes, que su efecto colateral puede ser mínimo. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico puede ocasionar diarreas. Una diarrea en un niño puede o no puede ser importante. Si no es mucha la diarrea, no pasa nada. Si la diarrea aumenta su frecuencia, se puede deshidratar. Y en un bebé, una deshidratación es grave. Pero no es tan importante como una anemia, por ejemplo. No se puede comparar. Por eso hay que tener presente estos factores al momento de recetar un fármaco a una madre que está dando de lactar. ¿Por dónde más podemos eliminar el fármaco? ¿Por dónde más lo podemos excretar? A través de la saliva. A través de la saliva, además de los fármacos liposolubles, vamos a eliminar principalmente lo que vendrían a ser antihipertensivos, barbitúricos y sulfonamidas. También algunos metales, como el bismuto. ¿Dónde ya tenemos bismuto? A ver, quinto, sorpréndame. ¿Qué medicamento tiene bismuto? El Susacilet. El bismutol. A ver, ¿quién fue la primera en decirme? Catherine Zavala. Todos estos se eliminan por la saliva. Es una eliminación menor, pero también se da por saliva. Con eso hemos terminado lo que vendría a ser farmacocinética. Y vendríamos a ver ya lo que es la farmacodinamia. La farmacodinamia básicamente va a estudiar las acciones y los efectos que va a producir el fármaco en el organismo. Tenemos unos conceptos importantes que revisar aquí. ¿Qué es un receptor? El receptor es una macromolécula donde se va a unir necesariamente el fármaco para ejercer una acción terapéutica. Esta macromolécula, este receptor, tiene principalmente una unión reversible hacia el fármaco, son selectivos, como podemos ver acá, por ejemplo. Es como un enchufe que solamente funciona para enchufes redondos de 2 puntas. Si viene uno de 3 puntas, no puede entrar. Si viene uno de triángulo, no puede entrar. Son selectivos. ¿Dónde se van a encontrar? Principalmente en la membrana exterior. Eso es principalmente, no exclusivamente. También puede estar en el interior de la célula, pero generalmente se encuentran en el exterior. Una vez que se ha unido el fármaco a su receptor, puede haber una pequeña modificación de la estructura del fármaco para producir el efecto.
las características de unión del fármaco al receptor son específicas. Tiene que haber una afinidad. Es a lo que me refería con lo del enchufe. Tiene que ser redondo con redondo. No hay otro tipo de unión. Además, tiene que presentar una actividad intrínseca y específica, produciendo ligandos. ¿Qué significa esto? Que puede haber un efecto agonista o antagonista. ¿Qué es un agonista? ¿Conocen esa palabra? ¿No la conocen? Sí, Miss, que el efecto del fármaco disminuye, entonces no produce ninguna reacción terapéutica. ¿Todos están de acuerdo con el concepto de agonista de Daniela? No, Miss. ¿Qué dices tú, Catherine? Bueno, de lo que recuerdo de mis clases, agonista justo es el que sí produce efecto terapéutico y antagonista es el que no produce. Ya, ¿qué opinan los demás? Bueno, según yo tengo entendido, el antagonista es cuando, digamos, el fármaco el principio activo llega a unirse a su receptor, pero no ejerce ningún efecto farmacológico. ¿Y antagonista? Eso es antagonista. ¿Y agonista entonces? A ver, yo les voy a explicar. El concepto va más hacia lo que dice Catherine Medina que hacia lo que dice Daniela Chara. Un agonista es el que va a sumar hacia el efecto. Por ejemplo, yo tengo un meloxicam. ¿Para qué es el meloxicam? Para las inflamaciones, Miss, reumáticas, algo así. Ya. O sea, ¿me sirve solo como antiinflamatorio o también me sirve como analgésico? También como analgésico, Miss. Ya. ¿Y qué pasa si yo a ese meloxicam le aumento un paracetamol? Potencia el efecto, Miss. Ya, al potenciarlo sería un efecto agonista. Sí, agonista. Sería un efecto agonista, definitivamente. Estoy potenciando el efecto que quiero lograr. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un ciprofloxacino? Los ciprofloxacinos, en general todas las quinolonas, tienen una interacción importante con los metales, específicamente con el calcio. ¿Y qué pasa cuando lo uno con el calcio? Por ejemplo, con los lácteos. Se va a formar un quelato, es decir, un compuesto muy complejo que no se puede absorber. Entonces, ¿qué pasa si yo mezclo un ciprofloxacino con un pedazo de queso, por ejemplo? ¿Qué creen que pase? Disminuye el efecto de ciprofloxacino, Miss. Entonces, ¿el queso cómo está actuando? ¿Como un agonista o como un antagonista? Antagonista, Miss. Ya. Con eso entendido, vamos a ver la siguiente diapositiva. Julber, ¿me has levantado la mano? Me equivoqué, Miss, perdón. Seguimos. Entonces, ¿qué es? Un agonista va a impedir la acción. Por ejemplo, en esta imagen, el agonista vendría a ser este tapón que se ha puesto en el receptor que impide que la sustancia entre a su receptor para provocar el efecto farmacológico. Ay, perdón, me estoy enredando sola. El agonista es el que se pone en el receptor para mejorar el efecto. Es como una cápsula, como la mitad de una cápsula para potenciar el efecto. En cambio, el antagonista es el tapón que va a impedir el efecto farmacológico. ¿Qué otros conceptos tenemos para la farmacodinamia? ¿Cuál es la dosis máxima que podemos tener? Es la mayor cantidad de fármaco que podemos utilizar sin que provoque efectos tóxicos.
Por ejemplo, ¿qué pasa si yo paso de los 50 gramos, por ejemplo, de paracetamol? O mejor, lo voy a cambiar. ¿Qué pasa si yo paso del gramo de opio, de morfina? ¿Cómo es la ventana terapéutica de los opioides? ¿Es estrecha? ¿Es amplia? ¿Puedo dar la cantidad que yo quiera? ¿Es seguro ese medicamento? Es estrecha. Estamos de acuerdo que es estrecha. Entonces, ¿qué pasa si yo paso de la dosis máxima que puede recibir un paciente? Va a provocar efectos tóxicos para el paciente mismo. Va a provocar esos tóxicos. Entonces, la máxima cantidad que pueda recibir un paciente antes de que aparezcan los efectos tóxicos, esa es la dosis máxima. La dosis mínima vendría a ser la cantidad mínima a la que empiece a haber efecto terapéutico. La dosis terapéutica está comprendida entre la dosis máxima y la dosis mínima. Y la dosis efectiva 50 es la dosis que produce un efecto al 50% de la población. Por ejemplo, ¿con cuánto de paracetamol yo puedo bajar la fiebre? A un adulto. Ya lo voy a... Una pastilla de paracetamol tiene 500 miligramos, mis. Ya, ¿y con cuánto necesito para bajar fiebre? Bueno, solamente esos 500 miligramos, ¿no? Pero algunos a veces cuando es muy excesiva toman creo de 1 gramo, porque hay de 1 gramo incluso. Pero para la gran mayoría de personas, ¿cuánto es lo necesario para bajar esa fiebre? Adulto 1, mis. 500 miligramos, perfecto. Todos me han comprendido entonces la idea. Con eso hemos terminado lo que vendría a ser farmacocinética y farmacodinámica. ¿Alguna duda al respecto de este tema? ¿O nos cambiamos de diapositiva? ¿Todo claro? Sí, mis, ha estado claro. Perfecto, entonces nos vamos a cambiar de diapositiva. ¿Alcanzan a ver esta diapositiva? Mecanismo de acción de los farmacológica de los fármacos antiinfecciosos. Sí. Sí. Todos la vemos. Ya. Ahora, ¿no se preguntan por qué he suspendido las exposiciones el día de hoy? Sí, pero usted dijo que le iba a explicar y confiamos en usted mismo. Perfecto, me parece bien que confíen en mí. No he suspendido porque todos lo que vamos a exponer, la gran mayoría del grupo, son antibióticos. Este tema es bastante amplio. Entonces, si exponían hoy día, solo iba a exponer una parte. Y los que exponían la segunda parte, como quien dice, iban a estar en desventaja con los que exponían hoy día. ¿Por qué? Porque los que exponían hoy día ya iban a saber el tipo de preguntas que voy a hacer. Los que venían la segunda mitad, la próxima semana, ya conocen el tipo de preguntas. Entonces, no era justo para los que exponían hoy día. Por eso estoy pensando que todos debemos exponer juntos en una misma fecha. Me parece que sería adecuado o que expongamos todos la próxima semana o que expongamos todos el día del examen. ¿Qué opinan?
el día del examen, Miss. Yo también soy de la idea del día del examen. ¿Por qué? Porque si exponemos la próxima semana todos, eso también entra para el examen. En cambio, si lo exponemos el día del examen, ya no lo tomo. Pero Entonces, lo va a tomar para el próximo examen, Miss. ya no lo tomo, porque ya en el siguiente examen no entra lo que vendría a ser antibióticos. El día del examen, Miss. Por eso lo voy a dejar hasta el final de la clase para que lo piense. Al final de la clase lo vamos a discutir para ver cuándo lo vamos a exponer. ¿Sí? Todos de acuerdo. ¿Qué vamos a ver en estos fármacos antiinfecciones? Básicamente lo que son antibióticos. ¿Cómo van a actuar estos antibióticos? Es lo que nos interesa el día de hoy. ¿Cómo pueden actuar? A través de la síntesis de la pared celular, en la síntesis del ácido fólico. ¿Una persona puede vivir o no puede vivir sin ácido fólico? ¿Qué piensan? ¿Necesitamos el ácido fólico para vivir o no lo necesitamos? Sí, sí necesitamos, porque eso estimula los glóbulos rojos también. Sí. ¿En qué otro sitio vamos a ver dónde actúan los antibióticos? En la síntesis de proteínas a nivel ribosomal, a nivel de la subunidad 30 o 50S, a nivel de la síntesis del DNA. A nivel de todas estas estructuras, de todas estas partes, vamos a ver cómo actúan los medicamentos, los antibióticos específicamente. ¿Qué tipo de fármacos vamos a tener? Dos tipos. Básicamente, pueden ser anaerobios o aerobios. O sea, van a atacar a los aerobios y a los anaerobios. ¿Qué son aerobios? Que son microorganismos que se encuentran en el aire mismo, o sea, flotando sobre el aire. Que necesitan oxígeno. Vamos a redondear tu concepto, Daniela. Y por lo tanto, entonces los anaerobios no necesitan oxígeno, ¿no es cierto? ¿Y cómo pueden ser estos antibióticos? Pueden ser bacteriostáticos y bactericidas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Es que uno, por ejemplo, llega, por así decirlo, a destruir a la bacteria, o sea, la elimina, muere, y otro es que evita que ésta se reproduzca, entonces sea expulsada, lo elimina del cuerpo. Ya, ¿y cuál hace qué? Acá Mayerly me está poniendo bactericida MAT. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss, porque la bactericida es que hace lisis de la bacteria, mientras el bacteriostático inhibe el desarrollo de la bacteria. Exacto. Así es como trabaja. Sí, Miss. Ahora, los que vamos a ver pueden ser antibióticos de espectro reducido, de amplio espectro, o pueden ser antibióticos que a su vez sean antimicóticos. Los de espectro reducido, que deben ser los que más se utilizan, pero en realidad no es así. Porque ¿qué prefieren los médicos? Los médicos prefieren un tiro de cañón. Prefieren un medicamento que tenga un amplio espectro, que barra con lo que sea, aunque después nos veamos enfrentándonos a la resistencia bacteriana. Pero la teoría dice que lo que primero se debe utilizar son los de espectro reducido. Nosotros vamos a revisar la teoría entre la clase de hoy y la próxima clase y espero que nos dé tiempo para tratar de hacer casos prácticos, porque a lo que a nosotros nos interesa o lo que a ustedes les interesa son los casos prácticos, con lo que se van a ver en la vida diaria, en la vida laboral.
Esperemos que nos dé tiempo para hacer todo esto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria gram positiva y una gram negativa? ¿Por qué estoy diciendo gram positivo y gram negativo? ¿La conocemos? No la conocemos. Creo que es de que las gram positivas tienen una pared mucho más gruesa de peptidoglucanos que una gran negativa. A ver, yo lo voy a explicar un poco mejor que Katy Medina. Vamos a escribirle el punto a Katy Medina primero. Las gram negativas, ¿por qué gram? Porque se les colorea para mirarlas en el microscopio y determinar qué tipo de bacterias son en realidad. Las gram positivas se van a teñir de azul, las gram negativas de rojo. Las gram negativas son unas bacterias, por decirlo de alguna manera, más fuertes. ¿Por qué? Porque tienen una cubierta más compleja. Tienen una membrana celular, mientras que las gram positivas solamente tienen una capa de peptidoglicanos. Entonces, ¿qué es más potente? ¿Tener una membrana celular y los peptidoglicanos o solamente tener peptidoglicanos? ¿Qué es preferible? ¿Qué creen? Es preferible tener, además de los peptidoglicanos, una segunda barrera que sería la membrana celular, porque tienen mayor protección. Además de esto, en algunos casos, las gram negativas tienen una cápsula que las protege. Entonces, si yo fuese una bacteria, yo preferiría ser una gram negativa porque tengo más protección. Si yo soy un antibiótico común y silvestre, vengo a una gram positiva y la barro. Pero con una gram negativa, la cosa cambia. Tengo que matar la barrera exterior, la membrana celular, y luego atacar a los peptidoglicanos para poderme meter. Entonces, los gram negativos son más complejos. Dentro de esto, he puesto los principales tipos de bacterias. Obviamente no quiero que los aprendan de memoria porque les complicaría demasiado la vida. Pero les he puesto como cultura general cuáles son los principales tipos de bacterias. Por ejemplo, el Helicobacter pylori causa gastritis porque se tiñe de rojo. ¿Qué otra más tenemos? El Staphylococcus aureus, la que causa amigdalitis, problemas en la garganta, es una gram positiva. El Treponema pallidum, el del sífilis, es una gram negativa. El Vibrio cólera, el del cólera es una gram negativa. El E. coli es una gram negativa. La Neisseria gonorrhoeae, la que nos da la gonorrea, es una gram negativa. Con esto ya aprendido, vamos a ver la clasificación en la primera clasificación que tenemos, el primer grupo que vamos a ver, son las ECIs. ¿Qué tienen que decir? Miss, no se escucha. Chicos, chicos, Sí, Miss.
Hola, Miss. Ah, ya me escuchan. Ah, chispas, pero ¿por qué no puedo ir a la diapositiva? Esperen un segundo, voy a pedirle al instituto que me vuelva a hospedero, ¿ya? Mantén la distancia. Ya, regresemos. Entonces, el anillo betalactámico, estábamos diciendo que no es exclusivo de las penicilinas. Es indicativo, sí, pero no exclusivo de las penicilinas, porque también las cefalosporinas lo tienen el anillo betalactámico. ¿Y cuál es el anillo betalactámico? El anillo betalactámico es este amarillo con sus colitas. El que sí es exclusivo es la parte tiazolidínica, que es la parte roja. Obviamente no saben cómo es el mecanismo de acción de las penicilinas. Van a impedir la síntesis de la pared celular de los microorganismos, pero ¿cómo lo van a hacer? A través de la enzima transpeptidasa. Van a evitar la formación del peptidoglucano y por lo tanto no va a tener la bacteria no va a tener pared celular que la proteja y cualquier cosa la destruye. ¿Y cómo es esto? Gran negativas, gran positivas. Si no se forma esto, todo lo morado en ambos lados, si no tienen el peptidoglucano, sería fácil para el antibiótico o para cualquier otra cosa entrar dentro de la bacteria y hacer lo que quiera dentro de la bacteria, o no sería fácil, porque no va a tener estructura, no va a tener dureza la bacteria en sí. ¿Perdería fuerza? ¿Sería fácil destruir esta bacteria o no sería fácil destruirla? ¿Qué piensa? Sí, las penicilinas trabajan inhibiendo la pared celular, Miss, y si no tuviera la bacteria esa pared, claro que sí perdería fuerza la bacteria, entonces sería mucho más rápido el efecto del medicamento. Claro que sí, Daniela. Exactamente así como lo has dicho. Ahora, ¿cómo es la resistencia bacteriana que tanto se habla? Hay un problema. Y si no pudiese el antibiótico entrar para atacar a la peptidoglicana, en los gram positivos no hay problema porque va directo y los ataca. Pero en los gram negativos tenemos la membrana celular. Y si no puede entrar, ¿podrá atacar a los peptidoglicanos? No, No, Miss. No. Entonces, eso es un mecanismo de resistencia. Otro mecanismo de resistencia específicamente de los gram negativos es que el peptidoglicano no está externamente. Esta otra membrana ya la está protegiendo. Actúa como una barrera impenetrable para el antibiótico. Y otro mecanismo de resistencia es que va a disminuir la permeabilidad. La bacteria va a disminuir su permeabilidad para evitar que el antibiótico pase. ¿Y cómo va a pasar? Necesita las porinas, que son unas proteínas específicas que la van a dejar pasar.
Si este paso, que son las porinas, bueno, dicen, yo no la quiero dejar entrar a nadie, no abro mi puente para nadie. Y si no entra el antibiótico, ¿podrá trabajar o no podrá trabajar? ¿Qué piensa? No, Miss, no puede. No puede trabajar. Esos son sus mecanismos de resistencia. Su mecanismo de trabajo, destruir la parte morada, el peptidoglicano. Así es como trabaja su mecanismo de acción. Su mecanismo de resistencia, todo lo demás que les he dicho. Ahora, ¿cómo se van a clasificar las penicilinas? Las penicilinas se clasifican en naturales y semisintéticas. Las naturales, la penicilina G sódica o la penicilina G procaínica y la penicilina G benzatínica. Estas tres solo vienen en presentación de ampollas, única y exclusivamente en ampollas. Ahora, la penicilina B o fenoximetilpenicilina, también conocida como ¿qué? Como megacilina. Todos conocemos la megacilina, o no la conocemos todos a la megacilina. Sí, Miss, vienen en inyectable, pero también En tabletas. Y sí. también en jarabe, en suspensión. Ahora, las semisintéticas, ahí tenemos una clasificación más extensa. La resistencia a las penicilinasas, que son unas enzimas que van a destruir a la penicilina, ahí tenemos a la oxacilina, que necesariamente viene en ampollas, a la cloxacilina, que viene en cápsulas y en jarabe, en suspensión, y a la dicloxacilina, que también todo el mundo la conoce, ya no, si no es como dicloxacilina, la conocen con el nombre de marca más conocido que es el Posipen. Y acá también viene en cápsulas y en suspensión. Y luego las famosas aminopenicilinas. ¿Y cuáles son las aminopenicilinas? Y si yo les digo mejor amoxicilina, o amoxil, o Velamox, ¿ahí me conocen más? Sí, ahí todos la conocen. Esta viene en suspensión y en tabletas. Y la ampicilina, que ya no viene como genérico, sino solamente viene con nombre de marca, que es el Lunacin, que viene en cápsulas y en ampollas. Luego tenemos, porque en este caso es las penicilinas solas, pero también tenemos los que inhiben a las betalactamasas. Las betalactamasas son las defensas de la bacteria, del microorganismo. El microorganismo, bueno, dice, bueno, tú me quieres dar penicilinas para matarme, yo te doy betalactamasas para que tu penicilina no te funcione. ¿Y cómo va a funcionar la betalactamasa? La betalactamasa, ¿qué va a hacer? Va a romper el anillo betalactámico. Va a destruir en esta unión de acá, la unión, entonces ya no va a ser un anillo betalactámico. Va a ser solamente un ciclobutano unido al anillo tiazolidina. Si ya no es un anillo betalactámico, ¿tendrá o ya no tendrá actividad? ¿Qué piensan? No piensan, lo dejamos de tarea entonces. O decir, Repita un poco, no escuché bien. Se entrecorta un poquito. ya, a ver, de nuevo. La betalactamasa es una enzima que tiene la bacteria para destruir a la penicilina, pero la inactiva en un sitio específico. Va a romper el anillo betalactámico. Si se rompe el anillo betalactámico, ¿tendremos o no tendremos actividad? No, ya no hay actividad, Miss. Por eso es que viene el ácido clavulánico. Es un anillo más para la amoxicilina y es así, sí da un efecto, ¿no? Contra la bacteria. Exacto, ya no tendría actividad esa betalactamasa y por lo tanto sí trabajaría el antibiótico si le damos un inhibidor de la betalactamasa. ¿Cómo va a actuar esto? A ver, les voy a explicar dónde está mi pizarra.
Estoy diciendo que así, 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 así. Y luego viene así. Luego viene así. Y acá hay un doble enlace y una O. Acá tengo, ¿sí? Y básicamente, esta es una penicilina, ¿cierto? Bueno, con mucha creatividad. Y si yo hago lo siguiente, a mi penicilina le añado esto. ¿Qué pasaría? Hemos dicho que esta parte de acá es el anillo betalactámico, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, Miss. El cuadradito, la raya, este doble enlace, este O es el anillo betalactámico. Las betalactamasas van a actuar en esta parte de acá. Van a romper esto y ya no va a ser el anillo betalactámico. Entonces, ¿qué va a hacer los inhibidores de la betalactamasa? Por ejemplo, el ácido clavulánico. La estructura del ácido clavulánico es muy parecido a esto que acabo de dibujar. Es muy parecido a la estructura del anillo betalactámico. Entonces, ¿qué va a hacer la bacteria? Se va a sorprender porque va a haber dos estructuras muy parecidas. Dice, y ahora, ¿a quién yo destruyo? ¿A quién voy y mato? Entonces, ¿qué va a hacer? De Tin Marine 2 Pingüe, yo mato a esta que parece más dañina que la otra. Fue y mató al ácido clavulánico, ¿cierto? Sí, Miss. ¿Y qué pasa con mi penicilina? Quedó enterita, ¿no es cierto? Claro, es como que si la bacteria se dejó engañar y no se dio cuenta que ya la penicilina entró. Exactamente, le metimos la rata a la bacteria. Eso es básicamente lo que el ácido clavulánico y el sulbactano. El ácido clavulánico que se mezcla específicamente con amoxicilina y sale el clavumox. Igual tenemos tabletas, tenemos suspensión. Y la ampicilina que la vamos a juntar con el sulbactam y nos va a salir necesariamente en presentación de ampolla. Ahora, ¿qué bacterias son sensibles o qué bacterias va a matar la penicilina? Todas las que tienen una S en esta tabla las va a matar. Pero como yo no quiero hacerles la vida imposible, son estas tres primeras y todas las que tienen una S. No me quiero que me aprendan estos nombres tan difíciles que se me ha ocurrido ponerles. Lo he puesto más fácil acá. ¿Para qué se utilizan estas penicilinas? Para faringitis, para amigdalitis, para bronquitis, para bronconeumonía, para neumonía, para otitis, para problemas odontológicos, para celulitis, accesos extensos, pielonefritis. ¿Qué es una pielonefritis? Chicos, Es inflamación del riñón. De la no sé, uretra, Miss. ¿segurísimos? Si es Yo una, pienso que es inflamación. si es una inflamación, ¿por qué estoy dando una penicilina? Infección, Miss, Es infección. una infección de la uretra. Para una cistitis, para una uretritis, como profilaxis pre y postoperatoria, para la gonorrea. ¿Qué es la gonorrea? Una enfermedad de transmisión sexual, Miss. Es una enfermedad de transmisión sexual. Para las úlceras necróticas,
Para todo eso se utilizan las penicilinas, ya sea la G-sódica, la procaínica, la benzatínica, la amoxicilina, la dicloxacilina. En general, para todo eso se utiliza. La dosis va según la prescripción médica. Generalmente las de vía oral van 3 veces al día por 7 a 10 días, excepto la dicloxacilina, que va cada 6 horas, igual por 7 a 10 días. Como esto no es un medicamento de prescripción libre, esto es con receta médica, depende de cómo prescribe el médico. Nosotros generalmente no podemos prescribir antibióticos. En la práctica sí se da, pero lo que más hacemos es tabletas. No es tanto que vamos a recomendar ampollas. Más que todo son tabletas lo que recomendamos. Y ahora, si viene una mamá, por ejemplo, y me pide dicloxacilina en suspensión, ¿cómo voy a calcular yo la dosis? Sucede esto en la práctica, Julber. Te vienen mamás a preguntarte cuánto le doy de jarabe. ¿Quién más trabaja en farmacia? A ver, vamos a abrir la lista para acordarme. Sí, Miss, a la botica siempre vienen mamás a comprar jarabes para sus pequeños y, bueno, quienes no saben a veces preguntan cuánto se le debe dar. ¿Y cómo calculan eso? Por peso y edad. No es tanto la edad, es el peso más que todo. La edad es para decidir cuál suspensión vas a utilizar. Si la de 2 mililitros que debes dar es el peso. ¿Y cómo se utiliza? Por eso les he puesto esta fórmula. Por ejemplo, si quiero usar para un niño de 6 años, si tiene 6 años, ¿cuál deberíamos usar? 250, 125. 250, correcto, Mayerlin. Entonces, sabemos que va a usarse 250. Le vamos a preguntar a su mamá cuánto pesa y cuánto es la dosis por kilo de peso. Es 6.25 miligramos por kilo de peso. Entonces vamos a reemplazar en esta fórmula. 6.25 miligramos por 40 kilos por 5 mililitros. Todo eso se multiplica lineal y se divide entre 250. Y el resultado me va a salir en mililitros. Esa es la cantidad que le tenemos que dar en mililitros al niño. ¿Y cada cuántas horas le vamos a dar a este niño? Cada 6 horas. Esto lo he puesto porque, a pesar de que nosotros no debemos prescribir antibióticos, porque en la práctica se da. Se da que vienen a preguntar con cuánta frecuencia, cuánto debemos dar. Siempre preguntan esto. Es un ítem bastante frecuente en lo que es antibióticos. Por eso se los he puesto. ¿Qué más tenemos? ¿Para qué se utiliza específicamente la amoxicilina? Para lo que es infección de garganta, nariz, oídos, piel, gélito urinario, sinusitis, meningitis, epiglotis, EPOC, otitis y salmonelosis. Y tenemos la misma historia, el cálculo en mililitros para la dosificación del jarabe. Acá les he puesto un ejemplo más claro para que ustedes lo puedan entender más claramente. La ampicilina, si se dan cuenta, todos son muy parecidos los usos. Es para bronquitis, para otitis, para faringitis, neumonía, sinusitis e ITU. ¿Qué es ITU?
Infecciones del tracto Infecciones del tracto aéreo, Miss. ¿Quién fue la primera en decir? Caterina Zavala. Calla, Miss. ¿Quién? Caterina Zavala. Débora, No. calla. Caterina Zavala. No, Débora, Miss. Débora fue la primera, sí. Para todo esto se utiliza la ampicilina. Luego, la amoxicilina más ácido clavulánico se separa específicamente para cuando no funciona la amoxicilina sola. Los usos son los mismos, otitis, faringitis, bronquitis, itu, chancro, etc. Pero cuando la amoxicilina sola no funciona. La ampicilina con sulbactam, que ya dijimos que es en ampollas, se utiliza también para bronquitis, otitis, faringitis, neumonía, sinusitis y itu. Por eso les digo, los usos son muy parecidos en todos los casos. ¿Y cuáles son los efectos adversos, las reacciones adversas que vamos a tener? Erupciones maculopapulares. ¿Cuáles son las erupciones maculopapulares en estas imágenes? ¿Esta? ¿Qué piensan? No. ¿Esta? Sí, Miss, esas. ¿Segura? ¿Todos están de acuerdo con...? No, Miss. ¿No son como pápulas, como ampollas? Esta sí, Miss. Estas sí, porque son pápulas, son como ampollitas. Tienen volumen. Además tenemos una erupción urticaria, que es esta de acá. Va a generar escozor, fiebre, broncoespasmos, dificultad respiratoria, vasculitis, inflamación de todas las venas y arterias, una dermatitis exfoliativa, que se van a levantar los poros y como que se va a pelar la piel, un shock anafiláctico. Y lo más peligroso es el angioedema. ¿Cuál es el angioedema? El dibujo donde está inflamada sus labios, su carita. Exacto, hay un edema, una inflamación, pero no solamente en la cara, en las vías respiratorias también puede haber y puede provocar problemas respiratorios. Y sus efectos tóxicos va a ser la depresión de la médula ósea. ¿Qué pasa si no hay producción en la médula ósea? Produce leucemia, Miss. ¿Y no producirá también anemia? Claro, también. Y hepatitis, cuando se nos pasa la mano en el uso de los antibióticos tipo penicilina. Podemos llegar hasta una hepatitis. Ahora, todas las penicilinas se van a eliminar por vía renal, generalmente, menos la aminopenicilina, que es una eliminación enterohepática, es decir, por las heces. Hígado, heces. Todos los demás, renal, orina. Su absorción es variada. Casi todos por vía oral. Tiene una unión a proteínas bastante variada. La única que produce metabolitos es la penicilina G, que va a provocar el ácido penicilinoico. Eso es con respecto a su farmacocinética. Esta tabla le he puesto más que todo como cultura general. No les voy a tomar esto en el examen por si acaso. Por si acaso le vamos a poner X para acordarme, porque sería demasiado complicarles la vida. Para las cefalosporinas. Las cefalosporinas, como les decía, también tiene el anillo betalactámico, que era esta parte de acá, el cuadradito y su colita que dijimos. Y su parte exclusiva, que solamente tiene las cefalosporinas, es el anillo dihidrotiazida. ¿Y cuál es este anillo? Es esta parte de acá, el rombo. Eso es exclusivo de las cefalosporinas. Las cefalosporinas se utilizan
Específicamente, penicilina. No se escucha bien, ni. Esto en relación a lo que es penicilinas de primera y de segunda generación. Tercera, cuarta y quinta, ya la cosa cambia. Miss, no se le escuchó casi nada. ¿Desde dónde no me han escuchado? Desde el comienzo. Desde el anillo hidrotiazida estaba hablando de eso y se cortó. Ya, a ver. ¿Me han escuchado lo del anillo de hidrotiazida? No, Sí, mi. es exclusivo de la Ya, ya, todo desde el comienzo entonces. Las cefalosporinas tienen, además del anillo betalactámico, el cuadradito que ya dijimos, el anillo dihidrotiazida. Este anillo dihidrotiazida, que es este rombito de acá, es exclusivo para las cefalosporinas. Solo lo tienen las cefalosporinas. Es una característica de las cefalosporinas. Estas cefalosporinas son sensibles a las enzimas betalactamasas. ¿Se acuerdan que les decía en las penicilinas que viene a la beta-lactalamasa y rompe acá e inhabilita la penicilina? En este caso también viene la beta-lactamasa, rompe acá y chao, cefalosporina ya no sirve. Ahora, ¿cuándo utilizamos las cefalosporinas? Las cefalosporinas, al menos primera y segunda generación, se utilizan cuando los pacientes son alérgicos a la penicilina. Tienen su perfil de acción, su uso muy parecido a la penicilina, por no decir el mismo uso que las penicilinas, la primera y la segunda generación. Tercera, cuarta y quinta generación, la cosa ya cambia. Hay que tener eso presente. ¿Cómo actúan las cefalosporinas? Las cefalosporinas también van a actuar a nivel de la pared celular, van a inhibir la síntesis del peptidoglicano. Era la parte lila que les decía antes. Pero no solamente van a hacer esto, que es lo del peptidoglicano, sino que van a producir unas autolisinas bacterianas. ¿Y qué van a hacer estas autolisinas bacterianas? Van a hacer que la bacteria destruya ella misma el peptidoglicano. O sea, por un lado, la penicilina actúa por acá y por otro lado, la bacteria misma por dentro va a actuar a través de las autolisinas y va a empezar a romper desde adentro el peptidoglicano. ¿Y qué va a provocar? Que todo el peptidoglicano se rompa y se vaya la pared celular, la defensa de la bacteria. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Una penicilina o una cefalosporina? Conociendo el mecanismo de acción. ¿Qué piensa? Una cefalosporina. Una cefalosporina, porque tiene dos mecanismos. Ahora, su mecanismo de resistencia, ¿cómo se defiende la Miss, no se escucha. transportadoras de penicilina? ¿Y cuáles son esas proteínas? ¿Me están escuchando? Miss, no se le ha escuchado lo que ha explicado. ¿Desde dónde no me han escuchado? Chicos, ¿desde dónde no me han escuchado? Iba a hablar sobre mecanismos de Mecanismo de resistencia. resistencia. Ya, desde la resistencia, entonces voy a repetirme. La resistencia. Disculpe, en el chat algunos dicen que no han que se han perdido en la exposición. ¿Desde dónde te perdiste, Mayerly? Mayerly. Ya no contesta Mayerly, entonces empezaremos desde... Ya, entonces desde el mecanismo de acción.
El mecanismo de acción es que inhiben la síntesis del peptidoglicano, igual que en las penicilinas. Se van a meter con lo morado, no van a dejar que se forme. Pero en este caso, las cefalosporinas, ¿qué van a hacer? Van a generar unas enzimas, que son las autolisinas. ¿Y qué van a hacer estas autolisinas? Van a destruir por dentro, por acá, el peptidoglicano. O sea, por un lado va a trabajar las cefalosporinas destruyendo por arriba, externamente, y las autolisinas por dentro van a destruir el peptidoglicano para generar una destrucción masiva de la bacteria. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Una penicilina que actúa solamente por un mecanismo o una cefalosporina que actúa por dos mecanismos? Una cefalosporina. Una cefalosporina, exacto. ¿Cómo se va a defender nuestra bacteria? Primero por las porinas. Va a cerrar este canal de paso y va a decir, bueno, yo no quiero que entres tú, cefalosporina, a ver cómo te las arreglas para desactivarme a mi peptidoglicano. En el caso de las gram negativas. Pero las gram positivas que no tenemos porinas necesitan una proteína transportadora de penicilina, que es esta celeste para las negativas y esta celeste para las positivas, que las va a transportar. Entonces, ¿cómo va a funcionar si la cefalosporina no tiene afinidad hacia esta unión, hacia esta penicilina, hacia esta proteína de transporte, y no se une? Podrá pasar para chancar a esto, para juntarse al peptidoglicano e inhibir la síntesis. ¿Qué creen? Si no se une la proteína transportadora, no puede ser transportado hacia el peptidoglicano, entonces no va a llegar ni hablar. Otro mecanismo de resistencia es la producción de betalactamasas. Les estaba diciendo que la betalactamasa rompe a esta altura el anillo betalactámico. Y si se rompe el anillo betalactámico, ¿habrá actividad? ¿No habrá actividad? ¿Qué piensan? No, Miss. No hay actividad, exacto, lo inhabilita. Con esto ya sabido, vamos a ver la clasificación de las cefalosporinas. La primera generación tiene 5 miembros. La cefalexina, que es la más conocida, la más utilizada, que viene en cápsulas. Para utilizarla de 3 veces a 4 veces al día. La cefazolina, que viene en ampollas. La cefalotina, que viene en ampollas. El cefadroxilo en cápsulas y en suspensión. La cefalexina también viene en suspensión, por si acaso me he olvidado de ponerla. Vamos a arreglar. Y la cefradrina, que viene en cápsulas y en suspensión. ¿Y en qué casos vamos a utilizar esta primera generación de cefalosporinas? Para infecciones de piel y tejidos blandos. En el caso de estreptococos piogenes, que son los que causan las infecciones en piel y en tejidos blandos, que es este el caso. En estafilococos aureus, por ejemplo en la amigdalitis. En patógenos de la piel, en cirugía, pero más que todo para gram positivos aerobios. Para todos estos casos vamos a usar la primera generación de cefalosporinas. Esta cefalexina generalmente viene como cefalexina sola, pero también viene asociada a bromexina. Y si viene asociada a bromexina, ¿para qué la podríamos utilizar? Para infecciones respiratorias. Para infecciones respiratorias. Entonces, nos da que pensar que los gram positivos aerobios pueden ser para vías respiratorias. Seguimos. Los de segunda generación, ahí tenemos a la cefuroxima, que es una ampolla, el cefaclor, que viene en tabletas,
en cápsulas específicamente, y en suspensión, la cefoxitima en ampollas, cefmetazol y cefotectán en ampollas, se utilizan ¿para qué? Para lo que es vías respiratorias, neumonía, otitis media, infecciones intraabdominales, pero intraabdominales específicas por anaerobios, enfermedades pélvica inflamatoria e infección del pie diabético. ¿Qué características tiene un pie diabético? ¿Me podrían decir? El color de la piel, es algo así oscuro, medio morado. ¿Qué más? Ya no sé. Necrosis, hinchazón. ¿Qué más? Y puede haber incluso así como que se crea la pus, algo así mismo, porque se empieza a infectar. El pie diabético, una de sus características es que es más sensible a las infecciones. Primero, que se le pega más rápido una infección, y segundo, de que para curar una infección en un pie diabético es bien, bien difícil. Si no se logra curar una infección en un pie diabético, ¿qué puede pasar? Amputación. Amputarle, Miss. Amputarlo. ¿Y será conveniente para un paciente que se le ampute en su pie? No, porque los diabéticos tienen dificultad para que regenere su piel, sus tejidos. Entonces podría ser mucho peor. Tienen mala cicatrización. Además, el diabético no tiene sensibilidad. Entonces, cuando se da cuenta de una infección, ya es un poco tarde. Por eso es que se utilizan específicamente las cefalecinas de segunda generación para estos casos. Específicamente, ¿cuáles se utilizan? El cefotectán y el cefmetazol. ¿Por qué? Porque son endovenosas, intramusculares. Tienen un mejor espectro para lo que es pie diabético. Entonces, les recomiendo que lo apunten, porque yo ya colgué estas diapositivas, ya no tengo cómo modificarlas en las que están colgadas. Si yo pongo acá y la subrayo, y se me ocurre que para el examen les pongo para el pie diabético, ya saben, ¿no es cierto? Me vuelvo a subir las diapositivas. Sí, Miss. No fue, ya fueron, porque ya la subí. Por eso tienen que ir apuntando, porque ya subí mi diapositiva, para que no se quejen de que no la subo a tiempo. Que sea pregunta de examen, Miss. No sé, por ahí se me ocurre otra cosa. Todo puede pasar en esta vida. Se me puede ocurrir otras cosas. Seguimos. Los de tercera generación, y ahí nos vamos a quedar, creo, a ver qué horas son, porque tenemos que discutir de la exposición, sí. Los de tercera generación, ahí tenemos a la cefoperazona en ampollas, la ceftriaxona más conocida como Rozepin, que es, yo creo, la más vendida en lo que es cefalosporinas, que me corrijan sus compañeros que trabajan en ventas. Cierto, Miss, llevan bastante. Ahora Y Más que ahora todavía por los resfriados. es lo que más sale de las cefalosporinas, yo pienso. El ceftazidime, que también es en ampollas, el cefixime, que es el cápsulas, y el cefotaxime, que también viene en ampollas. Entonces, si a mí se me ocurre preguntarles, por ejemplo, en el examen, cefalosporina de tercera generación por vía oral, ustedes me tienen que marcar cefixime, por ejemplo. Claro que no creo que ponga, pero por ahí se me ocurre. Uno nunca sabe lo que se me puede ocurrir. Que no se le ocurra. Por ahí, ¿dónde saben? ¿Para qué se utilizan estas? Contra infecciones graves, por ejemplo, Klebsiella. ¿Qué genera la Klebsiella? Nos va a generar neumonía. Nos puede generar infecciones en el tracto urinario graves, enfermedad diarreica aguda. Para enterobacterias, para proteus, que generan bacteremia, infecciones profundas, especialmente ¿en dónde? En oídos y en seno mastoideos.
en la cavidad peritoneal y en el tracto urinario. Para providencia, que es infecciones del tracto urinario, para cerratia, que es conjuntivitis, queratitis, infecciones en heridas, riñones, vías urinarias, infecciones respiratorias, meningitis, gonorrea, meningitis en adultos inmunocompetentes. ¿Cuándo es un adulto inmunocompetente? ¿Por qué lo he puesto acá? ¿Por qué lo estoy subrayando? Porque su sistema inmunológico, Miss, no funciona como debería ser o no actúa como debería ser. Por ejemplo, Personas con el sistema inmunológico bajo, como ¿cómo qué? anemia. Ah, cuando estás con anemia tienes el sistema inmunológico bajo. ¿A quién le quito puntos? A ver, vamos a ver quién ha sido a quién le debo quitar el punto. ¿No será en casos de VIH, por ejemplo? Claro, Miss, porque ya no responde de manera igual, porque los virus deterioran su sistema inmunológico. Y si tengo un paciente que, por ejemplo, ha tenido un trasplante renal, ¿cómo estará su sistema inmunológico? Bajo. Limitado, Miss, porque es un Limitado. paciente que ha pasado por una cirugía crítica, algo así. Además necesita un inmunosupresor para no rechazar el trasplante. Y si tengo un paciente que toma glucocorticoides por larga data, 10 años, por ejemplo, ¿cómo estará su sistema inmunológico? Está bajo su sistema inmunológico, a mí, ¿Y por qué está bajo? por el uso de corticoides. ¿Pero por qué? ¿Qué hace el Porque corticoide? tiene una actividad inmunosupresora, Miss. Exacto, Suprime. exacto. Ojo, porque eso siempre me gusta preguntar en el examen, por eso lo estoy subrayando. Vamos a poner en negritas. Se me puede ocurrir que les pongo, tengo un paciente que toma prednisona, 10 años, y presenta meningitis. ¿Con qué lo podemos tratar? Amoxicilina, amicacina, ceftriaxona. Sí, marque el correcto. ¿Qué más quieren? Les estoy dando una pregunta de fija que la pongo. No, mis casos clínicos no. Casos clínicos sí, porque es con lo que van a trabajar en su vida práctica. Así que mejor apunten, porque esto ya lo he puesto en negritas, lo he subrayado, lo he puesto en mayúsculas para que sepan. Se puede usar a partir de los niños de 3 meses de edad. Tienen una buena penetración en el líquido cefalorraquídeo. Ahora las combinaciones de ceftazidima y un aminoglucósido es el tratamiento de elección para meningitis por pseudomonas. Las cefalosporinas de tercera generación no son activas para neumococos resistentes a la penicilina. ¿Por qué? Porque su espectro es muy parecido. El espectro antimicrobiano de la cefotaxima y el ceftriaxona es excelente para neumonía extrahospitalaria. ¿Y por qué no intrahospitalaria? Porque vienen ampolla. Mejor todavía, porque está dentro del hospital. ¿No es más fácil ponérsela si está dentro del hospital? Porque los virus intrahospitalarios son más resistentes. Necesitamos algo que no se utilice tan frecuentemente. Y ustedes mismos me han dicho que la ceftriaxona es uno de los más vendidos de las cefalosporinas. Tenemos mucha resistencia para lo que es intrahospitalario por eso. La ceftazidime y la cefoperazona son activas para Pseudomonas aeruginosa. Esta Pseudomonas aeruginosa es muy frecuente hospitalariamente, infectan las heridas en cirugía,
erradicar una infección por Pseudomonas aeruginosa es bastante difícil. No imposible, pero bastante difícil. Son menos activas que otros agentes de tercera generación contra gram positivos, sobre todo cocos. En general tienen un muy buen espectro los de tercera generación, sobre todo en lo que es vías respiratorias, infecciones del tracto urinario, diarreicas complicadas agudas, meningitis. Para todo eso se utiliza. Son para lo que principalmente se utilizan las cefalosporinas de tercera generación. Las de cuarta generación, ahí solo tenemos dos, el cefipime y el cefpirome, ambos son ampollas. ¿Pero para qué se utilizan? Se utilizan en infecciones del tracto urinario, generalmente en hombres. ¿Por qué? ¿En qué caso es más frecuente una infección urinaria? ¿En un hombre o en una mujer? En una mujer. ¿Por qué? Por el conducto del uretra es más pequeño. Exacto. En el hombre es más largo el tramo, es más difícil que pegue. Se utiliza también en meningitis neonatal del recién nacido, en abscesos cerebrales. Se le utiliza especialmente en el tratamiento con bacilos aerobios gram negativos, resistentes a cefalosporina de tercera generación. Tienen una mejor actividad contra algunos gram positivos. O sea, esto es ya lo último que se puede utilizar, la última chupa del mango, como quien dice. Las de quinta generación en realidad no existen en el Perú. Se utilizan en Canadá, en algunos lugares de Europa, en Estados Unidos. En el Perú no existe. Los he puesto más que todo por cultura general. No se me va a ocurrir poner preguntas de esto para el examen, pero se utilizan para lo que es Streptococcus pneumoniae, para E. coli, infecciones quirúrgicas y pseudomonas, septicemias, cosas muy complejas. Obviamente no se utilizan en niños. ¿Cuáles son las reacciones alérgicas que vamos a ver? Las reacciones adversas, perdón. Reacción alérgicas, eritema, es el enrojecimiento, broncoespasmos, dificultad respiratoria, urticaria, shock anafiláctico. En el sistema digestivo vamos a ver diarrea, elevación de las transaminasas. ¿Qué pasa cuando hay una eliminación de las transaminasas, las TGP y las TGO? O no saben qué son esas, o cómo se comen esas cosas. Ya pues se los dejaré de tarea, ya que no saben, para que se enteren cómo se comen esas cosas. Náuseas, barro biliar. En sangre, eosinofilia. ¿Qué es la eosinofilia? Nadie sabe qué es una eosinofilia. Otra tarea que les voy a dejar. Qué bonito. Trombocitopenia. Ya me gustó. 3 tareas. No, mis No, Miss, un minuto para pensar. Hay tantas cosas que nos han enseñado que tenemos que recordar poquito a poco. ¿No será un minuto para googlear? Mis trombo tiene que ver con las plaquetas. ¿Mis alguna alteración a las plaquetas? Ya, ¿qué pasa con esa alteración? ¿Aumentan, disminuyen? ¿Qué pasa? Disminuye, Miss. Disminuyen. Eosinofilia. Eso es más Pero bien los blancos, mis. Creo que hay también una alteración, disminuye. Aumentan. Sí. Elevación de las transaminasas. Eso sí, mis, no lo sé. Y si les digo hepatitis. Cuando hay elevación de las ¿de transaminasas, grasas, Miss? no puede haber hepatitis por la elevación de las transaminasas. Es una enzima. Son 2 enzimas, las TGP y las TGO. Seguimos. Convulsiones, fiebre medicamentosa y flebitis. Complicaciones
efectos son tan graves, son manejables a cambio del beneficio que nos brindan las cefalosporinas. Como quien dice, riesgo-beneficio, vale la pena utilizarlas. Ahora, con respecto a la farmacocinética, tienen una buena absorción, buena distribución porque alcanzan los distintos tejidos, atraviesan barrera placentaria, llegan a circulación fetal, pueden llegar hasta las meninges, al líquido sinovial, al pericardio, no se metabolizan, se excretan sin metabolizar. Su eliminación básicamente es renal. Entonces, si tenemos un paciente con insuficiencia renal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir las dosis, Miss, del medicamento. Correcto. Vamos a disminuir las dosis. Perfecto. Con eso hemos terminado lo del día de hoy. Nos vamos a quedar en quinolonas para la próxima semana. Ahora, vamos a discutir qué vamos a hacer con la exposición. ¿Qué hacemos? Miss, está bien, después del examen hay que exponer. Sí, Miss, por favor. ¿Todos de acuerdo con que expongan después del examen y que no entre eso al examen? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, ojo. Tenemos un ojo acá. Como no todo es perfecto en esta vida, ya he calificado los trabajos que han presentado, las personas que han presentado, porque no todos han presentado. Miss, disculpe, una pregunta. La exposición va a ser el día del examen, después de dar el examen, pero ese mismo día. Después de dar el examen. Sí, Ok, Miss. por votación de los compañeros. La mayoría ha dicho que el día del examen. Ahora, ¿cómo va a salir esta nota? La nota de la exposición. Voy a promediar la nota que les he puesto por el trabajo con cómo defienden la exposición. ¿Qué quiere decir? Una exposición no es leer, porque yo no les leo, yo les explico. Cuando no saben algo, yo les explico lo que significa. Entonces, vamos a evaluar una segunda parte de la nota, va a ser la exposición. ¿Cómo van a exponer? Si entiendo lo que me quieren decir, si no entiendo lo que me quieren decir, si están diciendo cosas reales, si están diciéndome piedras, todo eso lo vamos a evaluar. Ya he calificado los trabajos, hay trabajos que están bien, hay trabajos que están mal. ¿Y cómo podemos corregir esos trabajos que están mal, Miss? ¿Nos va a poner algunos puntos que nos puede aclarar y para ir mejorando para la exposición? Ya, voy a hacer una lista para la próxima semana, a ver si la hago en esta semana y le tomo una foto y se las mando, porque la Miss, verdad, entonces sería, Miss, disculpe, entonces sería antes del examen, porque es que se va a juntar, porque muchos van a tener que estudiar para el examen, más para la exposición, y algunos de repente le van a poner un poco más énfasis en uno que en otro, no sé, es mi opinión, ¿no? otra opción para que no haya ese problema sería que el día del examen, después del examen, haga clases y la siguiente semana después del examen hagamos la exposición. Sí, Miss, yo creo que sería mejor Sí, así. Miss, su idea está mucho mejor. ¿Todos de acuerdo entonces? Sí, Miss, Miss. una consulta. Sí. Entonces vamos a exponer como quien dice en 2 semanas, en 3 semanas. Sí, Todos Miss. todos de acuerdo. Sí, Miss. Entonces, para que haya una igualdad para todo el grupo, en 3 semanas van a exponer penicilinas y las personas que les falta tema, les voy a dar el tema la próxima semana. Entonces, todo el grupo expone en 3 semanas. El primer lunes después del examen. ¿Les parece?
Ok, Está bien, Miss. Miss, ¿cuánto tiempo va a tener cada participante para exponer? Máximo 5 minutos, máximo. Porque si no, no nos alcanza el tiempo. ¿Las preguntas las va a realizar usted o los compañeros? Las voy a realizar yo. No, Miss. Sí, yo les voy a hacer las preguntas. Porque esto es una nota. Además, con este curso, ustedes van a vivir. Entonces, tienen que aprenderlo muy, muy bien este curso. Por eso, con este curso voy a ser bien mala con ustedes. Miss, usted ha pedido especificaciones en la exposición, solamente son interacciones farmacológicas y interacciones con alimentos, nada más, ¿verdad? Nada más. Y nombres de marca. Miss, pero ¿y qué pasa si hay medicamentos que no tienen interacción con alimentos? Porque el que me tocó a mí no tiene Miss con alimentos. Son Ponen muy no tiene. El mío tampoco. Ponen no tiene. Y si yo sí, encuentro interacción con... médicos y me han dicho que no. Ya, y si No yo encuentro una estudiadas. interacción del medicamento que les toca, que ustedes dicen que no tiene, y yo lo encuentro, ¿qué hacemos? ¿Les bajo puntos o las jalo? Información. ¿Qué hacemos? Miss, por ejemplo, yo he investigado y no he encontrado con alimentos. Encontré una información, pero decía que no está 100% estudiado de que con cierto alimento produzca algún tipo de alteración desfavorable, ¿no? Cuando se interactúa ese medicamento con la penicilina. Y le pregunté a un doctor también sobre la penicilina que me tocó y me dijo también lo mismo. Ya por eso, tienen 3 semanas para informarse, porque las diapositivas ya no las modificamos. Es para informarse sobre lo que tienen. Miss, ¿algún sitio donde podamos buscar una información más? Vademecum, cualquier vademecum farmacológico. Gracias, Miss. Particularmente a mí me gusta el PLM. Ese es un buen vademecum. Pero cualquier vademecum puede servir. ¿Alguna otra consulta hasta acá? Ah, yo sí tengo una pregunta. ¿Cuándo quieren que suelte el seminario de preguntas que ya lo tengo hecho? Sería buena hora durante esa semana. Porque, ojo, dijeron que querían 2 seminarios. Uno que era hasta farmacocinética, farmacodinamia, y el otro de penicilinas. Sí, Hasta farmacocinética ya lo tengo hecho. sí, sería durante esta semana que lo hagamos porque se nos va a juntar con la exposición, con el otro seminario, con el examen. Ya, entonces lo voy a soltar. No, mejor mañana y lo dejo hasta el próximo lunes. ¿Les parece? Miss, Sí, ¿cuántas Miss. preguntas tiene el seminario? Uy, me he puesto un montón. Sí, sería mucha información si fuera solamente uno. Así, les he puesto un montón de preguntas para que se entretengan harto. Creo que 50 preguntas les he puesto. No, sí, estaría bien que lo suelte ahora en esta semana para que nosotros también lo podamos ir estudiando y porque de hecho que también de ahí va a venir algunas preguntas para el examen. Definitivamente. Porque el examen solo tiene 5 preguntas. Entonces sería mejor que ahora, Esta semana, mejor, Miss, así hasta el día lunes lo resolvemos. porque ahorita tampoco no tenemos muchos trabajos en los otros cursos. Ya, voy a tratarlo de soltar hoy día, porque lo tengo hecho, pero me falta colgarlo. Voy a tratarlo de soltar hoy día en la noche, y si no, mañana en la mañana lo suelto. Y ya lo dejo hasta el próximo lunes a las 10 de la noche. Okay, Sí, Miss. El examen Julber es en 2 semanas. Nos queda como quien dice una semana para terminar lo que es antibióticos y viene el examen. Los que no tienen tema Isabel Kea, voy a darles el tema la próxima semana para la exposición.
Y ya no sería sobre antibióticos, sino sobre el siguiente tema de clase, que es, me parece, analgésicos, creo que es para ustedes, no me acuerdo. Pues ya sería sobre lo siguiente, lo que viene para la segunda fase. ¿Alguna otra duda? Me hice una pregunta. ¿Las exposiciones que se van a hacer de los antibióticos entran en el examen de la segunda fase? No, ya no entra para el examen, solamente es una nota. Ahora, si Bien. quieren, también lo puedo poner. Por mí no hay problema. Total, yo no tengo que estudiar. No, Miss, está bien así, como usted dice. No Le hagamos caso a consultaba, los no era comentarios. sugerencia. Miss. Yo tomo todo como sugerencia. Entre más les complique la vida, mejor es. Era Claro, consulta, Miss, no era sugerencia. Miss, como sugerencia, le digo para el seminario 20 preguntas. No, son como 50, ya lo he hecho. Miss, Men- por seminario son 50 preguntas. Es para que se entretengan. ¿Qué más quieren? Para que no estén aburridos. Miss, pero por seminario son 50 preguntas o los dos son 50. No, por este seminario, para el de antibióticos, voy a hacer como 100. Para que no se aburran, para que tengan bastante para estudiar. Ya, como no hay más dudas, chicos, acá nos quedamos. Nos vemos el próximo lunes. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, Miss. Listo, chicos. Nos vemos el lunes. Bye, bye. cuídese, Miss, hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta el lunes, Miss. Cuídese, Miss. Hasta el lunes. Bye.